de movimientos de algún grupo neumático o cilindros neumáticos mediante la utilización de válvulas distribuidoras o válvulas de memoria, ¿no? Entonces, en el secuencial que veíamos ayer o paso a paso, nosotros podamos implementar, aparte de las válvulas de memoria, pues válvulas lógicas, ¿no? Para tratar de complementar el ejercicio. Nada más ahí se quedó pendiente un último paso para la elaboración, pero ahorita vamos a ver, antes de continuar con ese, el método de cascada, en el cual, por ejemplo, si tuviéramos un grupo más simple para poder desarrollar la metodología y ya después aplicarla a otros ejercicios, podríamos tener la siguiente secuencia de movimientos, ¿no? Que fuera un A más, un B más, luego un A menos y un B menos, y que ese fuera el desplazamiento de los actuadores neumáticos que nosotros vamos a estar analizando, ¿no? Y lo vamos a tratar de elaborar por, por cascada, ¿no? Lo primero que deberíamos de hacer, pues es primero el graph set, ¿no? Dibujamos un graph set, empezaremos en etapa 0, ponemos un M1 que sería el pulsador de accionamiento de toda la secuencia, después sería una etapa 1, después pues esa etapa 1 lo precede un elemento de transición y luego una etapa o fase 2 con otro elemento de transición y luego una etapa o fase 3. Y en sí pues son tres secuencias, tres fases, ¿no? O tres etapas de toda la secuencia de movimientos. Entonces aquí pondríamos la 4. Y pues la primera acción que se realiza pues es un A más, ¿verdad? Que el A más es un desplazamiento o un avance hasta un final de carrera a 1. Ese elemento de transición ya cuando llega a 1 nos permite pasar a la siguiente fase de la secuencia, que sería un B más, ¿no? En la etapa o fase 2, que esa acción termina en un B1. Y ese elemento de transición nos permite pasar a la siguiente etapa, que es un A menos, ¿no? Y en este A menos, termina en un A0, ¿verdad? Ese elemento de transición nos permite llegar hasta la última etapa, que es un B menos. Y luego ya se repetiría la secuencia con un último elemento de transición, que sería un B0, ¿verdad? Entonces nosotros ya podemos analizar mediante este graph cómo se comporta ese movimiento y qué transiciones existen para pasar de una fase a otra, ¿no? En sí nosotros podemos elaborar tablas o se aconseja a veces elaborar tablas para hacer un análisis más detallado de lo que está sucediendo, ¿no? En estos métodos de cascada. Entonces lo primero es elaborar una tabla y esa tabla nos define grupos en cuanto, pues sí, tenemos que definir primero esos grupos y luego enumerar, colocarlos en una tabla y analizar qué activa ese grupo y qué desactiva ese grupo, ¿no? En sí, nosotros podemos hacer lo más simple aquí para hacer un circuito lo más cortito posible, pues es dividir los grupos en tantas letras mientras que no se repitan, ¿no? Por ejemplo, aquí no podríamos dividir un grupo 1 y un grupo 2, ¿verdad? Porque ahí se repetiría la letra A. Pero aquí sí podemos dividir y queda A y B y queda A y B. De esa manera, pues podemos definir dos grupos, ¿no? Y en esta tabla, pues vamos a ponerle que es una tabla para activación de grupos, primeramente, para analizar en base a los grupos qué activa o qué desactiva a esos mismos, ¿no? Pues vamos a ponerle aquí tabla de activación de grupos. Ok, la tabla de activación de grupos nos dice que primero enumeremos los grupos, ¿no? O cuántos grupos tenemos. En este caso existen dos grupos, ¿no? Entonces yo escribiría aquí grupos. A ver, nada más que corra más despacito el mouse. Ahí mero. Ok, ¿cuántos grupos tenemos? Pues tenemos primero el grupo 1, ¿no? Y tenemos, este sería el grupo 1. Y este sería el grupo 2. O lo podemos poner aquí, grupo 1 es igual a un A más y un B más. Y el grupo 2 sería igual a un A menos y un B menos.
Y esto pues se puede aplicar para cualquiera, ¿no? También para el ejercicio que estuvimos haciendo la clase de ayer. Se puede poner ahí los grupos con tantas letras que queramos, ¿no? Este sería el grupo 2. Tendríamos dos grupos, ¿no? Después tenemos que analizar qué elementos activan o desactivan a estos grupos y con esto nos podemos apoyar del GraphSet. Por ejemplo, M1 nos hace transicionar a un A más, ¿verdad? Que forma parte del primer grupo. Y ese A más llega hasta un A1 que nos hace transicionar a un B más, ¿verdad? Y hasta aquí se acabaría el primer grupo, ¿verdad? Pero antes tenemos un elemento previo que nos ayuda a activar, digamos, la línea de presión o mantener la línea de presión un grupo antes, ¿no? Decíamos que la secuencia, si no existiera ese pulsador o ese M1, tendríamos que poner ese B0, ¿no? Porque ese B0, si eliminamos a M1, pues sería el elemento de transición previo a la primera etapa, ¿no? A la primera etapa o fase, que sería la más. Entonces tenemos que tener en consideración también ese. Lo vamos a poner acá en otro color, un B0, ¿no? Entonces, al grupo 1, si nos lo analizamos en base a grupos, este sería el grupo 1, ¿no? Y el grupo 2 podría ser el siguiente, ¿no? En el grupo 2, empezaría con un A menos, ¿no? Pero ¿qué hace que se genere un A menos? Pues un B1, ¿no? Un B1 hace transicionar a un A menos. Y luego un A0 hace transicionar a un B menos, perdón. Y ya este B0, que es donde termina el final de el inicio, sí, la carrera del B menos, se devuelve a un inicio, ¿no? Y este B menos, pues es el que está ahí arriba, ¿no? Este de aquí nos mandaría el inicio de acá. Entonces, en sí el grupo 2 es este, ¿verdad? Entonces, en base a grupos, si lo analizo en base a grupos, ¿qué grupo activaría al grupo 1 primero, no? Entonces, tenemos que poner la palabra aquí activar. Activar. Al grupo 1, ¿qué lo activa? Lo activa en sí. Primeramente, si nos vamos en base a grupos, pues el grupo 2 no, porque esto conformaría este B menos hasta llegar a un B0, conformaría este B menos parte del grupo 2, ¿no? Si lo vemos aquí en verde, este es el grupo 2. Entonces el grupo 2 nos hace activar al grupo 1, ¿no? Cuando termina el final de carrera y presionamos el pulsador, volvería a activarse, ¿no? Entonces ahí tenemos que poner que el grupo 2 activa al grupo 1, ¿no? Si hubiera un grupo 3, a lo mejor el grupo 3 activaría el grupo 1, ¿no? Porque sería el último grupo y ese sería el primero, ¿no? Y al grupo 2, ¿qué lo activa? Pues el grupo 1. Cuando el grupo 1 termina con un B más, llegando hasta B1, hace activar a la primera parte, a la segunda parte de la secuencia, ¿no? Que es el grupo 2, que es el A menos, ¿no? Entonces, el grupo 1 activaría al grupo 2, ¿no? Ahí estamos, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden llegar a activar el grupo 1? Ya si nos vamos más hacia adentro, enfocándonos más hacia adentro, no ver así los grupos en general, podríamos ver los inicios y finales de carrera, ¿no? Para el grupo 1 existe un final de carrera B1 y ese B1 activaría al grupo 2, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos poner, le ponemos un punto y coma para separar. Y este final de carrera B1 o esta etiqueta cuando nosotros elaboramos el circuito activaría también al grupo 2, ¿no? Y para ¿cuál otro lo activaría? ¿Cuál etiqueta o cuál final o inicio de carrera? ¿Cuál creen? Sería ¿no? El B0. Ese B0 forma parte del final de carrera del grupo anterior porque este B- es un retroceso hasta B0, ¿no? Entonces ese también activa al grupo 1. Si nos vamos como que más hacia adentro, ¿no? Si lo vemos primero así de manera general en cuanto a grupos, cuál activa y cuál activa cada uno, pues sería al grupo 1 lo activa el grupo 2 y al grupo 2 lo activa el grupo 1. Si hubiera tres grupos, pues al grupo 1
lo activaría el grupo 3 y al grupo 2 lo activaría el grupo 1 y el grupo 3 lo activaría el grupo 2, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en cuenta, y ya adentro, pues ya teníamos que ver cómo funciona, ¿no? Cada uno de los grupos o qué avances o retrocesos tienen cada uno de los grupos, si tienen avances o retrocesos para etiquetas de accionamiento final o de posición inicial o posición final, perdón. Y luego también desactivar. En cuanto a desactivar, pues podemos analizar, por ejemplo, en los diagramas de secuencia que hacíamos antes, ¿no? Que cada una de las líneas de presión solo existe presión en una única línea siempre, ¿no? Entonces, ahí había etiquetas que desactivaban cada uno de los grupos. En este caso, pues podemos decir que si nos vamos a lo general, el grupo 1, para el grupo 1 se desactiva mediante el grupo 2. ¿Por qué? Porque cuando ya el grupo 1 termina sus desplazamientos, empezaría a realizarse el grupo 2, ¿no? Los movimientos del grupo 2. Quiere decir que cuando inicia el grupo 2 se desactiva el grupo 1 y lo mismo para el grupo 2, ¿no? Cuando termina el grupo 2 de realizar sus movimientos, se desactiva para darle paso al grupo 1, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros ya vamos analizando en base a qué grupos y en base a qué posiciones nosotros activamos cada uno de los grupos y de los elementos que llegue a contener el grupo, ¿no? Entonces, después de hacer esta tabla de activación de grupos, podemos hacer otra tabla. Esa tabla se llama tabla de activación, lo apunté, tabla de activación de secuencias. Le ponemos. Ahí le ponemos eso de tabla de activación de secuencias. Y la tabla de activación de secuencias, vamos a poner un recorte ahí para analizarlo. ¿Dónde está? Aquí vamos a poner un texto para analizarlo. ¿Qué es y a qué pertenece o qué hace? Ahí nos dice que la tabla de activación de secuencia se realiza teniendo en cuenta la tabla de secuencia de grupos. ¿Cuál es la tabla de secuencia de grupos? Pues la que acabamos de hacer, ¿no? O tabla de activación de grupos. Se trata de una recopilación de los elementos que activan y desactivan cada cilindro, ¿verdad? Y dice que en esta tabla se colocan los movimientos de la secuencia y pueden colocarse siguiendo el orden de la secuencia o en el orden de cada cilindro, y en la tabla 3.8 se muestra el orden de trabajo. Entonces la tabla 3.8 en sí pues va a ser la tabla que vamos a elaborar nosotros, ¿no? En donde dice que se colocan los movimientos de la secuencia. Entonces nosotros colocaríamos aquí los movimientos de la secuencia en esta parte, ¿no? Vamos a dividir la tabla más o menos así. Y dice que dentro de esta tabla tenemos que hacer una recopilación de los elementos que activan y desactivan cada cilindro. Entonces, esta es la tabla de activación. Entonces, nosotros queremos elementos que activen cada uno de los cilindros, ¿no? O cada movimiento de los cilindros. Entonces, nosotros vamos a poner ahí arriba secuencia. Y acá, pues, activación, porque es una tabla de activación, ¿no? Si fuera de desactivación, pues pondríamos los que desactivan. Que básicamente es lo mismo, ¿no? Pero visto desde otra perspectiva, la activación o desactivación. Es como que un paso antes de que suceda, ¿no? La desactivación, que está pasando un momento antes. Y la activación es que va a pasar un momentito después, ¿no? Y pues es nada más como un enfoque, ¿no? Por ejemplo, un A más, cuando sucede un A más que va a pasar un momentito después, pues que ese A más va a llegar a una posición A1 o posición final, ¿verdad? O un A menos, ¿no? ¿Qué va a pasar después de que se realice el retroceso? Pues ese retroceso va a llegar a una posición inicial a cero, ¿no? Nos dice que pongamos aquí las secuencias que existen en base a pues todo, ¿no? No en base a los grupos. Es un A más, un B más, un A menos y un B menos. Entonces ponemos un A más,
un B más, un A menos, nada más que ese me quedó más pequeño, un B menos y un A menos. Ok, entonces vamos a analizar qué elementos hacen que se active una más. Podemos analizar el graph set. Si se fijan, este sería el A más que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué elementos hacen que se active el A más? Pues la marcha del pulsador, ¿verdad? Aquí está. Este M1 hace que se active A más. Entonces lo tenemos que poner ahí. Es un M1. Y además, si tomamos en consideración la tabla de activación de grupos, pues también el grupo 2 hace activarse ese, ¿no? Directamente el B0 no lo hace activarse. Hace activar al grupo el B0, ¿verdad? Pero no hace activar el A más. El A más lo hace activarse este pulsador, ¿verdad? Lo vamos a poner ahí. El grupo, ¿qué dije? 1. Dentro del grupo 1 pues está el B0, ¿no? Para el B más, nosotros podemos analizarlo. En el B más, ¿qué lo hace activarse? A1. Un A1, ¿verdad? Entonces lo podemos poner aquí. Un A1. Y también como forma parte del mismo grupo, pues le podemos poner que mediante ese mismo grupo 1 se activa el B más. Cuando yo en general activo el grupo 1, pues voy a activar esos dos elementos, ¿no? A más y B más. Entonces lo vamos a poner también ahí, al grupo 1. Y el B menos, vamos a analizar el graph set. El B menos, ¿qué lo hace activarse? Nada más que los escribí al revés, ¿verdad? Es A menos B menos. O sea, hay que respetar el orden de la secuencia. A menos B menos. ¿Qué hace activarse a menos? Un B1. Un B1, pero ese forma parte de un grupo por separado, ¿no? Entonces aquí dice que se realiza teniendo en cuenta la tabla de secuencia de grupos y se trata de una recopilación de los elementos que activan o se activan cada cilindro, que en esta tabla se colocan los movimientos de la secuencia y pues colocarse siguiendo el orden de la secuencia o el orden de cada cilindro. Digamos que aquí se acaba el grupo 1. Si no existiera el grupo 1, ese A menos lo activaría únicamente su grupo, ¿no? Lo ponemos como el grupo 2. Y al B menos, pues si hay un elemento antes, digamos que A menos es el primer elemento del segundo grupo. Por ejemplo, A más era el primer elemento de ese grupo, ¿no? ¿Y que lo activaba? Pues activar el grupo 1. ¿Y qué más? Un pulsador M1. En este caso, pues no hay directamente un pulsador M1 para activarlo, ¿no? Y la etiqueta B1 pues no forma parte de ese segundo grupo, ¿no? Pues probablemente nada más tengamos que poner en consideración el grupo 2 como elemento que activa el A menos, ¿no? Y luego el B menos, ese sí forma parte de un segundo grupo, pero es la segunda secuencia, ¿no? Digamos que el A menos nos traslada a un A0 y después de llegar a A0 se activa B menos, ¿no? Entonces, como todo esto forma parte del grupo 2, pues sería parte del elemento de activación. Y el otro elemento de activación, pues sería este A0, ¿no? Cuando A menos se termina de mover, A0 nos hace mover a B. ¿Y por qué en este no? Porque ese es el principio del grupo, digámoslo de esa manera, ¿no? Si tuviéramos un AC, por ejemplo, en el siguiente, o otro grupo, el primer elemento del grupo aquí en esta tabla no lo tendríamos en consideración en cuanto a las finales o inicios de carrera, no nada más el grupo en sí. Ya como se va desarrollando el grupo, pues ya hay inicios y finales de carrera, ¿no? Entonces esta tabla nos ayuda a analizar la activación de secuencias, pero en base a grupos vistos de forma individual, digámoslo de una manera, ¿no? Ya una vez que definimos esto, estas tablas nos van a ayudar para configurar las etiquetas y cómo llegar a conectar en FluidSim nuestro circuito. Ya después de eso, pues con esas dos tablas nosotros podríamos ir diseñando el circuito, ¿no? Entonces vamos a ponerle ahí diseñar el circuito.
Estas tablas nada más nos ayudaron a analizar el comportamiento y luego definir los grupos y luego qué activa o qué desactiva cada grupo, ¿no? Entonces vamos a diseñar ahora el circuito. En el circuito, para iniciar el circuito, pues es muy similar al orden del diseño de la secuencia paso a paso, ¿no? En el cual en el primer paso nosotros agregábamos válvulas, agregábamos cilindros de doble efecto y válvulas de accionamiento, 4 vías, 2 posiciones para mover esos cilindros, ¿no? Que están accionadas neumáticamente, ¿no? Ese sería el primer paso. Ya una vez que nosotros agreguemos esos, tenemos que pasar a un segundo paso. ¿Qué pasó ahí? En un paso 2, nosotros debemos de agregar líneas horizontales. Aquí, tal como en el de secuencias, también necesitamos líneas horizontales como grupos tengamos, ¿no? Entonces vamos a agregar. Tantas líneas como grupos tengamos, ¿no? Y esa es la primera parte. Entonces, si gustan ir abriendo el Fluid Sim para ir diseñando esa parte. Luego voy a ir abriéndolo también. Voy a dejar de presentar aquí y vamos a presentar el Fluid Sim. Ustedes irían haciendo eso, ¿no? Yo lo voy a ir haciendo mientras y ustedes también lo van haciendo ya para ver cómo va quedando el, el circuito, ¿no? En este caso, pues vamos a poner nada más 2 líneas horizontales, ¿no? Y vamos a hacer ese recorte para agregar ese en la pizarra, ese avance, ¿no? Para diseñar el circuito, pues ahí tendríamos nada más aquí. Aquí está ya el circuito, ¿no? Tendríamos nuestros 2 cilindros, nuestras 2 válvulas, 4 vías, 2 posiciones y las 2 líneas horizontales que compondrían el circuito, ¿no? Eso sería el paso 1, ¿no? Vamos a ponerlo más acá, así. Le ponemos aquí un 1. Ustedes irían diseñando esa parte, ¿no? En una segunda etapa nosotros agregábamos las válvulas de memoria, ¿no? Entonces, para agregar las válvulas de memoria, en este caso, se hace un análisis un poco distinto, ¿no? Si nosotros no quisiéramos depender de válvulas de simultaneidad para llegar a controlar, no sé, más etiquetas o con más etiquetas, algunos dispositivos, pues primero agregábamos válvulas de memoria 3 vías, 2 posiciones, ¿no? En las cuales se nos quedaban cortitas a veces en las secuencias debido a que se repetían y pues debíamos de requerir una misma etiqueta a veces y eso se solucionaba pues con válvulas lógicas, ¿no? Pero se complicaba
un tanto más la elaboración del circuito. En este caso nosotros podemos agregar válvulas de memoria de 5 vías, 2 posiciones con la siguiente configuración. Yo la voy a hacer acá en Fluid Sim y luego la voy a pegar en la pizarra. La válvula es 5 vías, 2 posiciones, en la cual pues lo que nos interesa nada más es una salida, y como las válvulas de memoria estaban accionadas neumáticamente, queda de esta manera, ¿no? A ver, ahí la voy a pegar yo. Esto sería, nada más voy a hacer zoom para que sea más grande, se distorsione. Y las válvulas de memoria que vamos a agregar ahora nosotros son estas. ¿Por qué? Porque estas tienen, si se fijan, tienen más orificios y tienen en sí la válvula de 3 vías, 2 posiciones. Vamos a pegarle y compararlas. Pues sí se puede pilotar por los costados, por los grupos, y alimenta a uno de los grupos por un orificio, ¿no? Pero pues sí estaban limitadas, ¿no? Si nosotros ampliamos la configuración de la válvula, esta sería la de 3 vías, 2 posiciones. En este caso, por ejemplo, esta está normalmente cerrada, ¿no? Y esta empezaría con normalmente abierta. Aquí nada más tendríamos que poner un elemento de alimentación, ¿verdad? Ahí un triangulito. Ya cuando cambie de posición, pues aquí para empezar, quedaría bloqueado, ¿no? Entonces nada más dirigiría, porque estos triángulos bloquean, ¿verdad? Dirigiría el flujo de aire hacia una dirección, y luego cuando cambiase de posición, pues este mismo sería este de aquí, ¿no? Y alimentaría este lado, ¿no? Nada más que, por ejemplo, esta válvula, nosotros conectábamos directamente a un grupo de válvulas de aquí y se pilotaba por la derecha para el grupo siguiente, si fueran 2 líneas horizontales, ¿no? O 3, así. Y esta pues suministraba presión a la línea 2 y se pilotaba por la derecha hacia la línea siguiente. En este caso la conexión se hace para estos diagramas de cascada, se hace pues teniendo en cuenta esos 2 orificios también. Este se conectaría a la primera línea del grupo y esta a la segunda línea del grupo. Pues las vamos a conectar para ponerle ese paso 2, ¿no? Quedaría así el circuito. Vamos a poner aquí. Nada más vamos a borrar de este lado las cosas que no, nada que ver, ¿no? Estos ya no se van a usar. Para el cascada ya no se utiliza 3 vías, 2 posiciones en la válvula de memoria. Vamos a utilizar esta pues porque tiene más ventajas, está más grande y todo. Entonces esa válvula de memoria, vamos a agregarle ahí un texto para que se quede ahí dentro de un apunte que puedan sacar ustedes del Motle. Otra distinción respecto a la secuencia es que con nosotros aquí agregábamos válvulas de memoria y la cantidad de válvulas de memoria agregadas era igual a la cantidad de líneas horizontales que teníamos o grupos, ¿no? Si esta línea pertenece al grupo 1 y esta línea pertenece al grupo 2. En este caso, bueno, en aquellos casos se utilizaban pues 2 válvulas, ¿no? Nada más que ahora se hace la siguiente afirmación, que el número de memorias va a ser igual al número de grupos menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí nada más vamos a necesitar una memoria, ¿verdad?
porque tenemos dos grupos, menos uno, serían un 1, ¿verdad? 2 menos 1 es 1. Entonces nada más necesitamos una válvula de memoria, 5 vías, 2 posiciones, y configurarla o hacer la conexión de manera similar a como lo hacemos con las de 3, ¿no? Conectaremos esta a la línea 1 y esta a la línea 2, ¿no? Pero eso ya lo hicimos acá. Así quedaría conectado, ¿no? La válvula de 5 vías, 2 posiciones que funciona como memoria hacia las líneas horizontales, ¿no? Entonces aquí le podemos poner el 3, ¿no? 3. Y ahí nos dice, no, que se conecte de acuerdo a como se ve ahí en la ilustración. ¿Qué más tenemos que hacer? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 3 grupos, requeriríamos 2 memorias, ¿no? Y este pilotaje por la derecha va a pertenecer al grupo 1, ¿no? A etiquetas del grupo 1. Y el accionamiento por la derecha va a pertenecer a etiquetas del grupo 2. ¿Verdad? Si tuviéramos 3 grupos, les voy a pegar ahí un recorte. Tal vez la conexión sería de esta manera. Si tuviéramos 3 líneas horizontales, tendríamos 2 válvulas de memoria, ¿no? En la cual, si se fijan, esta está dirigida directamente al grupo 2 y esta al grupo 3. Y esta sería dirigida al grupo 1 y al grupo 3, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué se conectaría así. Tiene que ver con los accionamientos de las tablas, ¿no? Aquí. Con estos accionamientos. Digamos que el grupo 1 lo activa el grupo 2, ¿no? Y el grupo 2 lo activa el grupo 1 en este caso. Y las etiquetas que vamos a estar utilizando, válvulas 3 vías, 2 posiciones de etiquetas, van a ser B0 y B1 para cada uno de los grupos, si se fijan, ¿no? O para cada uno de los lados de la memoria, que está en este caso, ¿no? Ahí. Entonces, para no confundirlo, vamos a borrar y vamos a seguirle, ¿no? Pues una vez definida la válvula y conectada, pues vamos a conectar, pues sí, esa válvula de memoria, como se ve aquí en el circuito. Y luego después, ¿qué seguiría? Seguiría a poner las etiquetas de accionamiento posibles, ¿no? Vamos a agregar esas. Y el pulsador y todo ese show, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos de ir haciendo en un paso 4? Agregar. Las válvulas de etiqueta, lógicamente, todas las posiciones que pudiera llegar a ver. Y luego las válvulas de pulsador, en este caso, que es la que acciona todo el circuito. Y pues conectarlos y darle a los cilindros etiquetas, ¿no? Y definir etiquetas en los cilindros. Vamos a hacer eso y vamos a pegar un recorte ahí. La válvula de pulsador pues tiene un retorno por muelle y tiene un esfuerzo muscular. Luego tendríamos que agregar las válvulas de etiqueta y definir etiquetas, ¿no? En los cilindros. Tiene retorno por muelle, accionamiento mecánico, ¿no?
Entonces ese quedaría el dibujo para ese aquí. Ahí tenemos ya las válvulas de etiqueta y por lo pronto a ver si necesitamos las 4, ¿no? Pero por lo pronto tener las 4 que marcarían el punto inicial de A del cilindro A y el cilindro B y el punto final del cilindro A y el cilindro B y el pulsador, ¿verdad? Que lo vamos a estar conectando ahí al circuito. Entonces, teniendo en cuenta este circuito, vamos a copiarlo para ir al paso 5, ¿no? Que es hacer las conexiones. Vamos a hacerlo más grande. Y acá nos vamos a agarrar la tabla, ¿no? Sería pues la tabla de activación primeramente. Por ejemplo, en esta tabla de activación nos dice las etiquetas, ¿no? Pues podemos seleccionar esta tabla. Y analizarla, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, que para activar el grupo 1, si nosotros definimos este lado para activar al grupo 1, pilotar de este lado, y para pilotar, para activar el grupo 2, podemos analizar en el grupo 1 que lo habilita o que lo activa el grupo 2 y que lo activa también, pues la posición B0, ¿no? O la posición inicial. Pues ya podemos ir viendo que por el lado izquierdo, perdón, probablemente tengamos que poner una de estas que diga B0, ¿no? Que indicaría que cuando estemos en esa posición se pilote por este lado y luego cambiaría la alimentación de este punto a este punto, ¿no? Y llenaría la línea de presión superior. Y la línea de presión inferior quedaría conectada aquí, pues quedaría vaciada, ¿no? Con esa válvula sin cubiertas dos posiciones. Pues podemos hacer eso. Por lo pronto, ¿no? Ir definiendo esta B0 y poniéndola de este lado, ¿no? De aquí estaría conectado B0. De acuerdo a la tabla que tenemos, ¿no? Y luego del otro lado, ¿qué estaría? Analizando la tablita ahí. De este lado, ¿qué tendríamos que conectar? Si de este lado conectamos a B0. Y este lado, digamos que es lo que activa al grupo 2. Pues un B1, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a definir las válvulas con etiqueta. Esta va a ser B0. Esta va a ser B1. Y las vamos a colocar. Son válvulas de etiqueta, si se fijan, bueno, o de accionados, ¿cómo se llaman? De microaccionamiento, creo que se llaman. Y pues son accionadas mecánicamente, ¿no? Cuando se hace contacto, digamos que cuando este puntito hace contacto con el cilindro en tal posición, es cuando se habilita, ¿no? Y cambia de posición. Si se fijan, son normalmente cerradas, ¿no? Nada más que a lo mejor la posición inicial del circuito es un B0, ¿no? Pues a lo mejor la primera se va a quedar como normalmente abierta cuando nosotros la configuremos y le pongamos ese B0. Pues las conectaríamos de esta manera, ¿no? Luego vamos a pegar un recorte con esas. ¿Qué más? Bueno, por lo pronto iríamos a eso, ¿no? El grupo 1 pues se activa con B0 y con B1 al grupo 2, ¿no? Y si por el lado izquierdo esta válvula de memoria se activaría el 1 y por el lado derecho el 2, pues aquí tenemos que poner a la válvula de etiqueta B0 y acá la válvula de etiqueta B1, tal como está conectado aquí. Vamos a poner el recorte.
Nada más que vamos a borrar todo este rayonero y vamos a eliminar este para conectar directamente, ¿no? Y ahí quedaría, ¿no? Y aquí le ponemos un texto en el que vamos paso, digamos que es el 5. Se me olvidó el nombre de la tabla. Es la tabla de activación de grupos, ¿verdad? Ponemos este texto aquí, ¿verdad? Y eso es lo que hicimos aquí. Entonces, cuando yo vea que está en esta B, pues como la parte inicial, ¿no? Del circuito, yo, pues yo sé que B0 es parte de la forma de activar el grupo 1, ¿no? Y B1 es la forma de activar el grupo 2, ¿no? Entonces ahí, si B0 nos fijamos, sí, pues sí, así quedaría conectado, ¿no? De esta manera. Nada más que aquí, por ejemplo, vamos a suministrar presión de aire en esta válvula, ¿no? De memoria. Aquí nos falta un triangulito y luego vamos a probar cómo se vería, ¿no? Vamos a poner ahí el triangulito y le damos clic a iniciar simulación, nada más para ver cómo se vería las líneas de presión, ¿no? Conectadas hasta el momento ahí, nosotros tendríamos esta ilustración. Se vería de esta manera, ¿no? Ahí estamos alimentando directamente a la línea 2 o la línea inferior, ¿no? Tal como lo hacemos en el de las secuencias. Cuando ya se pilote esta, que queramos iniciar el B0, pues a lo mejor podemos tomar la presión de aquí, ¿verdad? Y luego para habilitar el grupo 1, que de este lado se pilota el grupo 1, ¿no? Si se fijan, cuando cambiamos de posición, cuando cambie de esta posición a esta posición, pues la presión se va a ir hacia acá, ¿no? Y ahí vamos a estar controlando el grupo 1, por eso decimos que ahí controla el grupo 1, ¿no? Y de este lado estaría el grupo 2, ¿no? Entonces para controlar el grupo 2, ¿qué elemento activa o desactiva al grupo 2? Pues el grupo 1, ¿no? Esta le tenemos que conectar acá para activar al grupo 1, ¿no? Nada más que como que la tabla quedó muy por detrás. Vamos a traerla enfrente a ver. A ver enviar al fondo, no, enviar al fondo, más o menos nos permite ver, ¿no? Lo vamos a borrar un momento. Se fijan, para activar el grupo 1, que sería pues necesitamos el grupo 2 y si hacemos esta conexión, pues estamos activando el grupo 1 también, porque B0 es la condición inicial, ¿no? Ya nosotros suministraríamos aquí presión y cambiaría de posición esta y se movería al grupo 1, ¿no? Para activar el grupo 2, pues necesitamos al grupo 1, ¿no? Entonces, si suministramos presión de acá, que nos hace cambiar de posición la válvula también, y sería ahora la presión de nueva cuenta al grupo 2, ¿no? Donde está ahorita. Entonces, tendríamos que hacer esas conexiones también. Vamos a dejarlo así, ¿no?
Y le ponemos ahí eso, ¿no? Bueno, ahí ya está dicho eso, entonces vamos a agregar nada más la forma de conectarlos. Lo ponemos ahí en una ilustración. Y la sustituimos por esta. De esa manera tendríamos ya a este lado activando el grupo 1 con la memoria y de este lado activando el grupo 2 con la memoria, con las dos condiciones, ¿no? Para activar, que es conectarla a la línea de presión 2 de este lado y activarlo mediante la etiqueta B0. Y para el grupo 2, pues conectarlo con la línea de presión del grupo 1 y activarlo con etiqueta B1, ¿verdad? Pues ahí ya lo llevaríamos avanzado, ¿no? Si ustedes van haciendo digamos, la simulación válgame, en FluidSim, pues ya sería mejor, ¿no? Para que vayan probando el avance que vamos haciendo. Ese sería como el paso 5, ¿no? Aquí le vamos a poner lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Pues ya que nosotros conectamos eso, pues ya podemos controlar la activación de los grupos, ¿no? Ahora tendríamos que analizar pues la siguiente tabla también, ¿no? Para activar el grupo 2, pues se hace mediante un B1, para activar el grupo 1 se hace mediante un B0, perdón. Sí, es B0, ¿verdad? Entonces podemos ir conectando, por ejemplo, el pulsador al grupo 1, ¿no? ¿Por qué el grupo 1? Porque pues el pulsador LM1 dentro del GraphSet forma parte del grupo 1, ¿no? Lo podemos conectar a la línea de alimentación 1 y eso podemos ir haciendo. Y pues cerrarle ahí las conexiones a cierre no requeridas. Y pues definir ya de una vez las otras dos etiquetas, ¿no? Que son A1, aceptar y A0, ¿no? Aceptar. En un paso 6 le ponemos ahí. Se vería este gráfico, ¿no? Así, ¿no? Ahí tenemos nosotros nuestro pulsador para en cuanto lo presionemos, como se está cumpliendo, por ejemplo, el B0, se va a pilotar por este lado, va a subir la presión, vamos a presionar este y va a avanzar A, ¿verdad? Y en la secuencia vamos a pegar ahí la secuencia para analizarla. Esta es la secuencia. En la secuencia nos dice que primero se iniciará con un A más, ¿verdad? Y con el GraphSet, vamos a pegar el GraphSet. ¿Cómo se inicia el A más? Pues presionando el botón, ¿verdad? Del pulsador. Entonces, si presionamos el pulsador, iniciaría el A más, ¿no? Entonces, cuando yo presione la presión circularía por aquí y se pilotaría este. Que recordemos que si se pilota de este lado es un más y de este lado es un menos, ¿no? O un retroceso o un avance. Avanza hasta ese punto y cuando avanza hasta ese punto, pues tenemos que hacer moverse a B, ¿verdad? De B0 a B1. Entonces tenemos ¿cuál es la condición para que se mueva? Pues de que A llegue a 1. Entonces posiblemente aquí tengamos que poner una etiqueta de accionamiento a 1, ¿verdad? Esta, de hecho. Entonces podemos ir haciendo esa conexión también.
¿Y a qué línea de presión la debemos de alimentar? Pues a la línea de presión actual, ¿no? Probablemente sea alimentar a esta línea de presión. Pues así así la vamos a poner, ¿no? Y queda de esta manera, ¿no? Bueno, a lo mejor como este ya, creo que ese es el mismo que teníamos acá. No, no es el mismo. Ahora vamos a hacerlo más pequeño. Y vamos a ver si hay esta tabla nos debe de ayudar, ¿no? Tabla de activación de secuencias. Tenemos esta tabla de activación de secuencias. Aquí nos dice que el A+ nos permite activarlo así más internamente, porque ya este control de grupos ya lo hicimos, ¿no? Con el grupo 1 y el grupo 2. Pero ahora mediante esto sabremos cómo conectar a más, ¿no? Por ejemplo, para que avance a A, yo debo de conectarlo al pulsador. Lo conecto aquí. Y debo de conectarlo al grupo 1. Entonces lo conecto aquí. Y luego para que se inicie un B+, pues yo debo de poner esa etiqueta A1, ¿no? Que decía yo que debería estar aquí. Aquí estaría el A1 y lo conecto ahí, ¿verdad? Y luego al grupo 1, entonces iría conectado al grupo 1. Entonces la tabla ya me va ayudando a ver dónde conecto cada cosa, ¿no? Entonces vamos a borrar este. Y luego, ¿qué dice después del A-? El A- dice que lo debo de conectar al grupo 2. Entonces lo conecto hasta acá, ¿verdad? Y el B- dice que lo conecte al grupo 2 y a A0, ¿no? O sea, a lo mejor aquí debería estar A0. Y a A0 conectarla al grupo 2. De esta manera quedaría configurado el, el circuito, ¿no? De acuerdo a la tabla de activación. Nada más que me equivoqué de hoja, ¿no? Esto lo debía haber dibujado allá. Entonces, vamos a... No. Vamos a borrarlo mejor y lo dibujamos allá. Analizamos la tabla. Lo ponemos acá. Aquí estaría la tabla de secuencias que nos dice que aquí va a 1, ¿verdad? Conectado aquí. Y luego al grupo 1. Luego aquí iría a 0. Que iría conectado aquí. Y al grupo 2, ¿verdad? El B-, porque de ese lado si piloto esa memoria 4 vías me hace un retroceso del cilindro, ¿no? Y este lado iría directamente conectado a la parte 2, ¿no? Entonces mediante esta activación y luego este análisis de los grupos y pues sí, esta tabla de activación que es la que más me ayudó, puedo tratar de ubicar las demás etiquetas, ¿no? La primera tabla me ayudó a ubicar cómo iniciar o cómo pilotar la memoria, ¿no? Y la segunda tabla, cómo controlar los demás elementos faltantes. Entonces ya nada más sería conectar, ¿no? Pondríamos ahí A1 y A0. Está en la línea 2, ¿no? Y pues quedaría de esta manera, ¿no? Más que vamos a hacerlo más pequeño. O lo subimos mejor.
Vamos más acá. Donde se vea lo más grande posible. Ahí está. Entonces, de esa manera quedaría configurado. Si ustedes llegaron al diseño de me pueden hacer, o sea, pueden comprobarlo, vaya, me pueden mencionar si sí les funciona o no. Si les habrá funcionado. Espérame, le digo. Sí, sí funciona. Sí funciona, ¿verdad? Entonces, le voy a pausar aquí el video. Y vamos a analizar ahora sí el que estábamos haciendo ayer.